Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta y última sesión de acompañamiento del curso de caracterización y uso del controlador lógico programable. Eh, Primero que todo, pues digamos dar las fechas ya finales. Eh, la, la- la última semana del curso la iniciamos el miércoles, el día 15 de mayo, y termina el día miércoles de la semana entrante, es decir, 22 de mayo. Hasta el 22 de mayo a las 12 de la noche tendrán plazo para enviar sus evidencias. De todas maneras, pues hay que tener en cuenta que, digamos, el espacio de tiempo todavía es suficiente para poder finalizar o poder enviar las evidencias correspondientes. Em, digamos que las evidencias pues no son muy complejas. Se ha tenido bastantes dificultades o se han tenido dificultades con el uso de la plataforma y estos temas, pero pues yo pienso que de alguna manera se han tratado de subsanar. Dicho esto, voy a proceder a compartir pantalla para que podamos ver lo que compete a esta semana. Entonces ya, pues ya estoy compartiendo, entonces voy a dar, como de costumbre, voy a ingresar, voy a cerrar sesión acá. ¿Listo? Entonces yo me ingreso, pues nosotros ingresamos a través de esta página, simplemente pues yo acá selecciono mi perfil de acuerdo de acuerdo acá a mis credenciales y acceso de Sofía, son las mismas. Aquí tengo los cursos, pues yo tengo asociados 4 cursos, voy a entrar a este. En este caso es el 240 y ¿qué? 297-4107, caracterización y uso del controlador lógico programable. Pues ya digamos aquí ya habíamos visto todo esto, pero voy a ingresar al tema. Entonces va a aparecer, voy a colocarme aquí en el modo aprendiz. ¿Listo? Para que veamos o para que se vea tal cual como ustedes lo verían. Entonces aquí pues aparecen los anuncios, la información, las actividades iniciales. Voy a irme pues al tema que nos compete, que es las actividades de aprendizaje. Voy a descargar la guía. Entonces voy a ir aquí. Y nos vamos a ir, al comienzo voy a hacer un paneo sobre todo pues para, digamos, para los que no hayan visto, que puedan visualizar. Entonces, pues aquí está la identificación de la guía, la duración, el programa, todo lo que tiene que ver. Me voy a ir directamente a las actividades. Entonces, nosotros en este curso se van a desarrollar o se desarrollaron 5 actividades de aprendizaje. La primera era la matriz de riesgos. Nos decía que debíamos de elaborar una matriz de riesgos, que era una hoja en Excel. Entonces voy a compartir acá y me voy a ir aquí a la actividad que dice matriz de riesgos. Entonces, la matriz de riesgos aquí tiene 3 anexos. El primero es un instrumento de evaluación que ustedes no tienen que diligenciar. Ese solo les da la idea de qué es lo que ustedes tienen que hacer, qué será lo que ustedes tienen que hacer para cumplir con el requisito. El segundo es la imagen de la matriz. O sea, esto es una imagen. Entonces, la idea es que ustedes lleven esto a una hoja de Excel y la diligencia. Y el segundo anexo es la imagen de donde van a sacar. ¿Ustedes qué es lo que tenían que hacer? Básicamente era seleccionar 3 riesgos o identificar 3 riesgos de esta imagen. Tomar la imagen, identificarlos y seleccionarlos. Con esos 3 riesgos ustedes se iban a su matriz de riesgos y los identificaban, hacían todo el proceso de identificación y los valoraban para determinar al final qué tipo de riesgo era, qué implicaciones tenía y pues digamos la necesidad de poder, ¿cómo se llama? De poder implementarle controles de tal manera que yo evitara que el riesgo se materializara. Esto está en la primera, digamos, está explicado de mejor manera y de una manera un poco más profunda, valga la redundancia, en la grabación de la primera sesión. Ahora, vamos a ver entonces acá. Vamos a ver entonces, esa era la primera, debía tener pues una portada, el resumen y todo lo que compete. La segunda, dibujar las partes que componen el PLC, pues esa sí que es más sencilla porque era buscar una imagen del PLC en línea, dibujarla o copiarla, identificar las partes y determinar
qué función desempeña cada parte. ¿Cuál es digamos, el objetivo de realizar esta actividad? Pues el objetivo es básico y lo único que busca es que usted, a través de la identificación de las partes del PLC y de la función que cada una de esas partes desempeña, usted pueda determinar qué hace, cómo funciona el PLC en conjunto, ¿cierto? Si yo tengo un elemento, yo no sé bien cómo funciona, pero yo lo empiezo a mirar así por fuera y veo que tiene ruedas, no importa de qué material sean, pues yo seguramente ya intuyo que ese elemento se desplaza, se puede desplazar, ¿no? Entonces yo empiezo con la sola identificación eh, externa de las partes que lo componen, puedo empezar a entender cómo funciona ese elemento. Entonces, caso específico del PLC, si usted ve que tiene unos pines o unas terminales de entrada y que tiene unos pines o unas terminales de salida, lo lógico es que usted diga, oiga, o sea que ese elemento sirve o va a tener alguien que le entrega información y alguien que se la recibe, ¿cierto? Algo le entrega información y algo la recibe. Ah, y entonces usted también le ve dos pincitos ahí que dicen negativo y positivo y dice, o sea que este elemento es eléctrico, entonces se conecta. Entonces uno empieza a mirar ese tipo de cosas y puede entender. ¿Cómo se entregaba? Pues era muy sencillo, simplemente hacían el dibujo en Word, lo pegaban y anexaban ahí, pues se identificaban las partes y decían que para qué servía cada parte. ¿Por dónde se enviaba? Entonces simplemente pues vamos acá, igual aquí está dibujo del PLC y sus partes, ingresábamos aquí, le decían agregar entrega. De ahí ya pues seguían todo el proceso tal cual como venía. Luego en en la segunda semana, la actividad que nos solicitaba que desarrolláramos era el algoritmo. Yo explicaba pues en la sesión correspondiente a esa semana que un algoritmo no es más que un diagrama de flujo o un diagrama de proceso, donde yo coloco todas las variables o todas las condiciones que tiene un proceso. Pues yo simplemente, y de hecho, pues vamos a mirar acá el ejemplo que nos colocaba, la plataforma. Entonces entramos aquí a algoritmo y aquí aparece un anexo, ¿cierto? Entonces vamos a picar en este anexo para abrirlo. El anexo es este PDF. Aquí simplemente pues nos decía que un algoritmo, pues ¿qué era? Un algoritmo es un diagrama de flujo, un flujograma de proceso, pues, como ustedes lo quieran entender, y es pues una secuencia ordenada de los pasos que se deben de llevar para cumplir una actividad o una tarea. Es gráfico, entonces así, y aquí están pues los símbolos que se utilizan, tal cual. Y nos daban un ejemplo, entonces aquí nos daban un ejemplo, voy a disminuirle el zoom, aquí nos daban un ejemplo y era, la tarea era ir a comprar zapatos en una tienda. ¿Cierto? Y entonces nos daban pues un diagrama de flujo, un algoritmo, donde nos decía que entrábamos, pues el inicio como todos, entrábamos a la tienda, elegíamos el modelo, preguntábamos si había la talla, si había la talla lo comprábamos y salíamos. Si no había, nos devolvíamos a escoger otro modelo y reiniciábamos en esa parte del proceso. Pues hasta ahí digamos que era sencillo y lógico. Pero también yo les decía, venga, una pregunta fácil. Ese algoritmo se podía ampliar o se podía volver más específico o le faltaban pasos. Y entonces ahí empieza a aparecer como la caracterización que cada uno le diera y algunos de los que estuvieron digamos, después cuando explicamos este tema, algunos decían, oiga, sí, de pronto faltan pasos. ¿Por qué? Porque es que de pronto yo antes de entrar a la tienda debo saber cuál es la tienda. ¿Por qué? Porque es que no todas, no todas las tiendas venden. De pronto antes de escoger la tienda, oiga, ¿qué tipo de zapatos es los que va a comprar? ¿Por qué? Porque es que yo no compro, no voy a ir a comprar, o es decir, a la tienda que yo vaya venden de todo, ¿no? Yo estoy buscando unas botas de seguridad marca Brahma, por ejemplo, o marca Westland, y eso es donde las venden. Entonces, eso implicaba que antes de entrar a la tienda habían dos, tres, cuatro pasos si yo quería, ¿cierto? Y después de entrar a la tienda, entonces uno si quisiera ser más específico antes de elegir el modelo, pues entraba y por cortesía saludaba, ¿cierto? Después elegía el modelo o lo preguntaba, oiga, es que yo estoy buscando esta, ¿las hay? Sí. Ah, listo. Entonces, ¿esta talla la hay? Sí, listo. Ahora, si no había, pues se devolvía, si no había, se devolvía. Y antes de comprar los zapatos, pues seguramente usted se los calzaba, ¿no? Usted le traían el modelo y la talla que usted escogió y se los calzaba a ver cómo le quedaban.
y uno los prueba y se mira al espejo y bueno, hace una serie de cosas para mirar si los zapatos no le tallan, si los zapatos no le asientan en algún sitio, si le quedan bien, si se le ven bien con la ropa que lleva, si, bueno, no sé, muchas cosas que se pueden ver, ¿no? Es decir, usted hace antes de comprar. Uno, bueno, como buenos colombianos, pedimos la rebaja, entonces había como un proceso de negociación. De pronto podía haber un proceso de pregunta de si reciben dinero plástico o no, si toca en efectivo, si toca, bueno, no sé, y ahí sí proceder a comprar los zapatos. Entonces, el tema iba a que yo lo puedo hacer tan específico como yo quiera, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué nos decía la guía? La guía lo que nos decía es, ya entendiendo que es un algoritmo, nosotros tenemos que hacerle el algoritmo a este proceso, a este que voy a señalar acá, a este. Y era pues sencillo, simplemente nos colocaban un sistema de dos bandas transportadoras que funcionan de acuerdo a un orden lógico dentro de un ciclo de trabajo. Entonces ahí decía, digamos que las recomendaciones, lo que nos decían era el, cómo era el funcionamiento del ciclo de trabajo, simplemente era que habían dos bandas, el ciclo iniciaba con la activación de un pulsador de arranque, un pulsador de start, que hace que la banda A funcione. Es decir, usted pulsa ese pulsador, valga la redundancia, y se prende el motor de la banda A. La banda A pues simplemente empieza a desplazarse, y sobre ella pues ya deben de haber unas piezas, las cuales llegan hasta el final de la banda. En el final de la banda hay un plano inclinado o una resbaladera. Entonces las piezas llegan hasta ahí y pues por gravedad empezarán a caer, ¿cierto? Eh, apenas, ese era el primer paso. Apenas la primera, la primera pieza caía al final de la resbaladera. Entonces, en el final de esa resbaladera había un sensor óptico de barrera o un sensor luminoso de F1. Entonces, cuando pasaba la primera, activaba ese sensor, ¿cierto? Eso tenía un efecto, o tenía dos efectos, básicamente. El primero es que esa señal que me entregaba hace que el motor de la banda A se pare inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya se supone que las piezas empezaron a caer, entonces ya cumplió su trabajo. Y el segundo efecto era que activaba un cronómetro o un contador de tiempo, el cual contaba 5 segundos, ¿cierto? Listo. Al contar 5 segundos, cuando él termine, entonces empieza, y ya cuando llega al final de los 5, él daba la señal o permitía que otra banda, que era la segunda, la banda B, se activara, es decir, prendiera. Ahora bien, el tercer paso, entonces las piezas, cuando la banda B se activa, pues todas las piezas que en ese momento han caído o van cayendo sobre ella, se empiezan a desplazar hasta el final, ¿cierto? Al final de esa banda 2 había otro sensor luminoso, F2. Entonces, cuando la primera pieza que estaba sobre la banda B llega y pasa al final del ciclo, al final de la banda, activa un sensor luminoso, F2. Al activar ese sensor luminoso, ¿qué es lo que él hace? Apaga la banda B. Ese es, y se termina el ciclo. Entonces, ese había que hacer el algoritmo ¿para qué? Para ese proceso. Ah, que por dónde se podía hacer. Ese se podía hacer por Canva, lo podían hacer por, permítanme, ¿dónde está? Acá. Esos documentos se pueden hacer en Canva, se pueden hacer en Word, se pueden hacer en Excel. Es decir, eso no tiene problema porque realmente es pura inserción de símbolos. Entonces, lo que había que ver era cómo lo planteaban. Entonces, ahí seguramente uno veía que había una línea, hasta cuando llegaba el sensor luminoso F1, ahí la línea de la banda moría ahí y habría una línea paralela a esa donde empezaba el tema de la banda B. Y la banda B pues moría cuando el sensor luminoso daba la señal de finalización. Em, ¿Para qué sirven los algoritmos en el tema de utilización ¿qué? De PLCs, de controladores lógicos programables? Pues básicamente el algoritmo a mí lo que me da es indicación o me indica todas las posibles entradas y salidas que yo voy a manejar. Me explico, si nosotros nos vamos directamente otra vez al algoritmo, no, al ciclo, pues a mí me van a decir, oiga, es que, ¿qué elementos me dan entrada? Pues todo lo que indique que son señales o que son condiciones para que se dé un cambio o se produzca algo dentro del proceso. Entonces, ¿qué me da a mí? Este botón de arranque, esa es una entrada. ¿Por qué? Porque si yo lo activo, prendo algo, ¿cierto? Este sensor luminoso F1, ¿por qué? Porque si él se activa, hace algo.
este contador de tiempo, ¿cierto? Aquí ¿cierto? Ese contador de tiempo, ¿por qué? Porque cuando él se active, me da señal. Y este sensor luminoso F2, que él, cuando él se active, me da una señal. Entonces, cuando el botón de arranque se activa, pasa por el PLC. Ahora, ¿cuáles son las salidas? La función o la consecuencia que tiene la entrada. Entonces, aquí, ¿cuál es la consecuencia de activar el botón de arranque? Pues que la banda A funcione. Es decir, la entrada es la activación con el botón de arranque, la salida será una señal para que la banda A se active y empiece a caminar. Cuando se activa el sensor F1, ¿qué hace? Dos cosas. Uno, la salida será que el motor de la banda A se tiene que apagar o se tiene que desenetizar, deja de trabajar. Y la segunda, la salida será que me activa este contador de tiempo, lo pone a funcionar. Ahora, cuando el sensor de tiempo termine y dé su señal, él lo que hace es poner en marcha la banda B. Esa será la salida. En el tercer paso, digamos que ahí ya la banda B está funcionando, no pasa nada. Al pasar aquí, la siguiente señal de entrada será la activación del sensor F2 y la salida será que la banda B se desenergice. Entonces, si ustedes miran, eso lo que hace es entregarme las posibilidades tanto de entradas como de salidas que yo debo utilizar o que utilizaré en el proceso de programación. Ahora, eso me lo dice así de manera general y eso es lo que hace el proceso, pero dónde está, digamos, el análisis que el programador o que la persona que va a hacer la automatización debe hacer? ¿Qué más debe llevar eso? Porque eso es lo básico. Entonces uno diría, oiga, pero es que como eso es una banda transportadora y ese es un elemento que puede ser relativamente peligroso para la integridad de las personas que están trabajando junto a ella, eso debe tener paradas de emergencia. Entonces, en alguna parte yo tengo que colocar la parada de emergencia, ¿cierto? Eh, de pronto yo para desenergizar el sistema debo colocar un botón de parada, no de emergencia, sino uno de parada normal. No espere que se termine el ciclo, sino de pronto tengo que hacer una parada por X, Y o Z razón. Entonces debo colocar eso. De pronto pues tengo que colocarle ahí unos sensores, por ejemplo, de velocidad porque la banda para que la banda no, por alguna razón se me desboque el motor, por ejemplo, entonces se acelere más de lo que debe. De pronto coloco unos sensores por sobrepeso porque la banda está diseñada para cierta cantidad de peso y de pronto pues colocaron unas piezas que pesan más y la banda no va a ser capaz. Entonces por sobrepeso debo tener, no sé, de pronto coloco un sensor allá, sensores de voltaje para determinar que las tres fases están y que están en el voltaje correspondiente si es un motor trifásico. Ese tipo de cosas. Entonces yo empiezo, la persona que va a programar empieza a decir, venga, yo necesito, y todo eso se volverán entradas y salidas y entrarán dentro del proceso de programación. Ese era el algoritmo, que eso era lo correspondiente a, a la segunda semana. Pues el ingreso, la evidencia de lo que tenían que enviar básicamente pues era un documento en PDF donde enviaban el algoritmo y pues ya uno pues simplemente se limitaba a tratar de entenderlo y no había ningún problema. Para la semana inmediatamente anterior, entonces ya había que tener de base el algoritmo y generar la simulación del funcionamiento del circuito. La simulación, pues básicamente era ponerlo en un lenguaje de programación, programar. Entonces, ¿en qué lo podía uno? Digamos que uno lo podía trabajar en Ladder, o todo lo podía trabajar en GraphSet, o en cualquiera de los 5 lenguajes de programación que existen. Para eso nos decía pues que nosotros debíamos de leer el documento que se llama Funcionamiento del cerebro de las máquinas. Entonces vamos a ir a ese documento de apoyo que está aquí. Entonces programando, y aquí está funcionamiento del cerebro de las máquinas. Accedemos al recurso y nos aparece esto. Entonces vamos a ver pues lo que hay acá. Entonces el funcionamiento y vamos a ver este pequeño video.
Como, pues como, usted, como ustedes pueden ver, básicamente programar pues es simplemente entregarle una programación en función precisamente de qué, del algoritmo. Él es el que me va a indicar qué debo utilizar dentro del proceso de programación. En los sistemas lógicos, pues ellos trabajan básicamente con este tipo de elementos electrónicos que se llaman compuertas lógicas, que analizan entradas y entregan salidas. Entonces, digamos, pues ese no entraría mucho porque eso hace parte ya es del tema del funcionamiento del PLC como tal. Lo que sí nos interesa es esto. Entonces, aquí están los lenguajes, perdón, los lenguajes de programación. Está el de esquema de contactos, el mnemónico lista de instrucciones, el gráfico secuencial de funciones o GraphSet, el listado de instrucciones, diagrama de contactos, diagrama de funciones, o que es el FDE, o el de tareas o bloques funcionales. Entonces vamos a mirar el primero. El diagrama de contactos, pues es un elemento, un proceso muy sencillo, que lo conocen, digamos, las personas que tengan algún grado de conocimiento, así sea básico de, ¿qué? De electricidad. Entonces nosotros simplemente trabajamos con contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Básicamente es eso, ¿cierto? Entonces los contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados son los que permiten, y pues para la persona que maneja electricidad, pues es muy sencillo. Entonces un contacto normalmente abierto es como este. Es decir, esto puede ser, por ejemplo, el botón de arranque. Entonces, él en estado de reposo está abierto, no permite. Cuando uno habla abierto es que no permite el flujo de energía por esta línea. Entonces, este es ese elemento. Entonces, cuando usted lo activa, lo que haría es que este se cierra y ya permite el paso de corriente por lo menos hasta I2. Que I2 puede ser un sensor, por ejemplo, de presión. Entonces, cuando usted activa el sistema, él está funcionando, entonces el sensor está cerrado. Este está cerrado significa que va a pasar. Y aquí este otro puede ser una parada de emergencia que estaba abierta. Entonces usted la cierra y abre. Estas salidas o estos, digamos, estos símbolos entre paréntesis significa que son bobinas o son salidas. ¿A dónde pueden ir? A iluminación, por ejemplo, lámparas que se activen, a motores, a electrobombas, no sé, a cualquier elemento que funcione con energía eléctrica, ¿cierto? Y entonces se van programando así. Usualmente empiezan, este es un lenguaje donde la primera línea, la segunda depende de la primera de la primera, la tercera de la segunda y así sucesivamente van en escala. También se llama un lenguaje o una programación tipo escalera. ¿Sí? Em, siempre va a estar metido dentro de dos líneas verticales que son el positivo y el negativo porque tiene que estar energizado. Bien, vamos a ver el mnemónico listado de instrucciones. De ese, pues básicamente son de dos tipos, ¿no? El gráfico secuencial, em, el diagrama de flujo, el listado de instrucciones o el diagrama de contactos. Este es el gráfico, que es el otro, digamos, para mi gusto son los dos más fáciles de hacer, o el lenguaje en ladder o el lenguaje gráfico o secuencial o de funciones. Entonces aquí la programación es una asociación ordenada de instrucciones escritas en un lenguaje de programación, cuyo objetivo es controlar un determinado proceso. El graph se permite una lógica amigable en la programación y brinda beneficios. Bueno, vamos a mirar aquí ejemplos. ¿Cuáles son los elementos que componen el lenguaje gráfico? Etapas, acciones y transiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las etapas? Las etapas son estas que están en cuadros, ¿cierto? Esas son las etapas. Y pegada a esa etapa, pues lleva una acción. Entonces, por ejemplo, usted va a accionar un bombillo. Usted quiere que prenda un bombillo, pero lo hace de manera automática. Entonces, la etapa 1 es el inicio, y ahí no tiene nada. Ahí simplemente es que yo energizo todo el sistema, por ejemplo. Esto de aquí en el medio que parece una cruz, eso es la transición, es decir, la condición que hace que el sistema pase de una etapa a la otra. Por ejemplo, usted dice, yo quiero que, o sea, mi proceso es prender un bombillo. Entonces, usted, inicio, listo. ¿Qué hace que el bombillo se prenda? La etapa 2, la acción que llevaría es que el bombillo se activó. ¿Qué hace que pase de la etapa 1 a 2? La transición, la acción o lo que obliga a que pase es, se acciona el interruptor A, por ejemplo. Entonces, al accionar el interruptor, yo lo que hago es, obligo a pasar de una etapa de reposo, que es la 1, a una etapa 2 donde el bombillo ya está iluminando. Y la etapa 3 sería, se desenergiza nuevamente o se apaga el bombillo. Entonces, ¿qué hace que pase de esa 2 a 3? La transición. ¿Y quién hace la transición? Se desenergiza o se desactiva el interruptor. Entonces, eso es más o menos a grosso modo. Entonces, esto tiene
como les digo, transiciones, etapas asociadas, etapas y acciones asociadas a cada etapa. Aquí hay un ejemplo, entonces aquí nos hablan del avance de un cilindro, entonces está la etapa 0 o la etapa de arranque, hay un pulsador, entonces yo activo el pulsador, pasa a una etapa 1 donde el cilindro sale, el vástago, ¿cierto? Llega al fin del proceso y ahí hay un fin de curso, entonces cuando él toca el fin de curso, ¿qué hace? Obliga a pasar de la etapa 1 a la 2 y en la 2, ¿qué hace? El, retrocede el vástago del cilindro. Cuando llega digamos, a introducirse todo dentro de su cilindro, entonces, ¿qué pasa? Aparece otro sensor que dice llegó a fin. Entonces, cuando él llega ya a toda su profundidad o a su posición original, esto hace que el proceso se revierta o se pare e inmediatamente vuelve a cero. Entonces, todos son etapas, transiciones y acciones asociadas a cada etapa. Vamos a mirar este gráfico, este video, perdón. Eso a grosso modo, pues son el tema del lenguaje gráfico. Pues aquí nos explica qué son las transiciones, las condiciones que se dan, ¿cierto? Y cómo se puede desarrollar. Aquí nos muestran algunos ejemplos de cómo es correcto y cómo es incorrecto el sistema. Vamos a ir nuevamente al menú, a lenguajes de programación. Y vamos a ver aquí diagramas perdón, listado de instrucciones. Este es el que acabamos de ver, el secuencial de funciones o gráfico. Listado de instrucciones. Entonces el listado de instrucciones ya es una donde nosotros escribimos, este es un poco más complejo, ya se necesita tener alguna capacidad un poco mayor en el tema de programación. Este se hace en Assembler, entonces digamos ya es un poco más complejo. El diagrama de contactos, pues como les decía, trabaja normalmente con contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados y con asignación de salidas a través de funciones. Por ejemplo, en este caso, esto es la puesta en marcha de un motor, entonces es sencillo, que es la representación física de esto. Entonces, ¿qué tengo? La parada de emergencia, entonces esa seguramente estará en algún sitio, que es aquí 2.
tiene el accionamiento de marcha, que es este I1, y aquí está la salida, y tiene pues la retroalimentación para que el sistema se mantenga, o la autorretención. Esa sería la programación, y es muy, muy sencillo, ¿cierto? Miremos el FBD, este también digamos que ya tiene, este es por bloques, este ya es un poco más complejo y digamos que necesitaría pues igual hay que explorarlo, pero pues necesitaríamos algo más de igual que este, algo más de profundidad en el tema. Para nuestro ejercicio pues los más sencillos, los lenguajes de programación los más sencillos que podemos trabajar es o el gráfico o el lenguaje de contactos, el ladder. Entonces, y aquí lo miramos. Bien, eso era lo que correspondía a la semana inmediatamente anterior. Entonces, nosotros, ¿qué tenían que hacer? Coger su algoritmo del funcionamiento de las dos bandas transportadoras y llevarlo a un lenguaje gráfico para poder simular el proceso, ¿cierto? Yo lo podía hacer en cualquier software libre que encuentren en Internet de programación o en Cadecimu, que es digamos, un software de uso libre también que es muy sencillo. Bien, eso era lo de las semanas, pues, digamos, un pequeño recorderis de lo que se debió haber hecho a lo largo del curso. Y ya pues viene la última actividad de esta semana, la última del curso. Nos dice que debemos poner en funcionamiento de manera correcta y continua el circuito elaborado para entregar un informe y su programación con los hallazgos y soluciones. Pues aquí básicamente lo que hay que hacer es, digamos, hacer como un compendio de lo que hicimos desde el algoritmo en adelante. Entonces, es decir, venga, es que a mí el proceso era este, entonces yo lo que hice fue interpretar, encontré las entradas y salidas, posteriormente lo que hice fue generar una programación, la cual pues puede simular, entregan los pantallazos de la simulación, de pronto disgregan, oiga, ¿qué fue los errores que encontré? De pronto me equivoqué en esto, me equivoqué en esto, fue fácil, fue difícil, ¿no? ¿Qué debe entregar? Pues obviamente dentro de la entrega entonces lo que va es eso que les acabo de contar, de pronto qué materiales y equipos necesita, ¿cierto? Si esto fuera una presentación ya para una empresa, porque yo voy a hacer, pues aquí vendrían los costos, el tiempo de implementación del sistema, las necesidades de paradas que yo necesito, las necesidades de material, de pronto de apoyo de personal externo, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, esto sería, el informe final es como el acercamiento a lo que yo haría como persona que trabaja en automatización para presentar una propuesta a una empresa. Entonces, ¿qué lleva eso? Un análisis inicial de los procesos, que es lo que nosotros nos mostraron allá, el tema de las dos bandas transportadoras. Posteriormente, con ese análisis que se hace de los procesos, yo monto unos diagramas de flujo o unos diagramas de proceso donde yo muestro el paso a paso de ese proceso para decirle al cliente, mire, es que usted lo que tiene que controlar es esto, 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 esto y esto. ¿Y con qué lo controla? Ah, con sensores de estas características, ¿cierto? Una vez dicho eso, entonces ya lo siguiente que le plantea es la programación, la simulación del funcionamiento del proceso a través de la automatización industrial. ¿Qué se trabaja? Pues en este caso con el controlador lógico programable, es decir, coge su algoritmo y lo lleva a una programación. Lo simula y se lo demuestra. Mira, aquí él corre. Es decir, que si yo lo monto allá sobre los equipos, va a funcionar. ¿Qué tengo que conectarle? Entonces, los materiales que necesito, perdón, son estos, estos y estos, y lo que necesito hacer es esto, esto y esto, en forma secuencial. Eso tiene aproximadamente un costo de tanto, los equipos, los materiales, tal, la mano de obra, y se puede durar tanto. ¿Qué necesidades se tienen? Entonces se necesita que la empresa me dé unos espacios de tantas horas para poder hacer el ensamblaje de todo lo que tiene que ver en la parte física y pues obviamente colocar todo lo que tiene que ver con la parte digital, ¿cierto? La parte electrónica y ya eso sería como todo. Entonces, ese es como el objetivo de este informe final. Entonces, esa es la idea del último. Digamos que ese no tiene pues mucho de complicado porque es ya revisar lo que nosotros habíamos hecho inicialmente. Veo que a la sesión llegó Jaime y llegó Yesenia. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. No, profesora, no va todo bien, profe.
Entonces, digamos que la actividad de la última semana, pues es más, es como una recopilación de todo y tratar de, como les digo, pues de acercarse más a lo que yo haría si estuviera automatizando, pasando la propuesta para una automatización, lo que yo haría de propuesta, ¿cierto? Eso es. Si no hay dudas, pues hasta ahí llegaría la sesión de acompañamiento de esta semana. Esperaría, pues esperando que todo, que las personas puedan ingresar, que ojalá ya los problemas que se hayan tenido de ingreso a la plataforma se hayan solucionado en su totalidad y que puedan ingresar y que pues se puedan presentar las evidencias en este tiempo que queda, que son 6 días todavía, 2, 4, sí, 6 días, para que pues adquieran el conocimiento y se puedan pues certificar al final, ¿cierto? No sé si Jaime tenga alguna inquietud, algún aporte o Yesenia. No, profe, yo te tengo una pregunta. Sí, sí. Es, en caso tal de que las actividades, no sé, pues, nunca he hecho pues un curso aquí en escena, no sé cómo es, eso lo califican y dado a que, un ejemplo, yo pierdo esa actividad, esta última actividad, ¿qué pasaría? La O sea, última que gano envié. las otras, o sea, gano las otras, pero solamente Sí. pierdo esta, no me certifico. Pues hay que mirar por qué, digamos, por qué en teoría no aprobó. Habría que mirar. Hay veces es porque cometieron errores muy profundos, pues en teoría no se aprobaría el curso porque pues es un resultado de aprendizaje, depende de la última actividad. De pronto son errores simples, se pueden corregir. Ahora, ¿por qué uno dice que, o en teoría, porque uno pues sí hay un plazo hasta el 22, pero uno le recomienda que envíen las actividades al menos un día antes o 2 días antes, pues para que uno pueda revisar y si tienen algo que corregir, lo puedan corregir, lo puedan reenviar. Porque si lo envían el último día a las 12 de la noche, pues si no quedó bien, pues ya es difícil para corregir, porque igual se tiene la posibilidad de que se haga la retroalimentación y que corrijan y vuelvan a enviar. Ah, ok, ok. Pues si no, no hay más inquietudes, pues como les digo, entonces hasta ahí llegaría. Les agradezco mucho pues por el acompañamiento y espero pues que puedan terminar con éxito el curso. Muchas gracias. No, profe, muchísimas gracias. Igual me estoy comunicando contigo, profe, para esta última actividad. Listo, sí señora. Chao, mi profe, bendiciones. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.